Mañana quiero compartir con ustedes una palabra que Dios puso en mi corazón de una manera muy fuerte a raíz de la semana pasada, cuando estábamos enseñándoles con mi esposa acerca del tema de matrimonios, pero específicamente en esta hora y en los minutos breves que me quedan, quiero compartir un tema que en el corazón de nosotros está con mucha fuerza, que es el tema de orgullo o humildad, que estuvimos tocándolo en parte también el domingo pasado acerca del yo. Recuerdan que habíamos puesto acá un yo grande y ese yo muchas veces como que gobierna la vida de la persona. El yo como que siempre está por delante tratando de imponerse y tratando de dejar de lado la voluntad de Dios. Y ese yo, ese orgullo, siempre se va a contraponer con la humildad que Dios desea que nosotros mostremos en nuestra vida. Un versículo que la semana pasada mencionamos y que ahora también vamos a compartir, que es Primera de Pedro, capítulo 5. En el versículo 5 dice lo siguiente. ¿Está? Dice lo siguiente: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, dice, revestidos de humildad. ¿Cierto? Ok, dejen de jugar pues. Ok, nuevamente dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros. ¿Qué cosa dice? Revestidos de qué dice. No dice nada porque no está puesto, ¿no es cierto? Ahora sí, revestidos de humildad. Y la semana pasada justamente habíamos puesto que tú te pones un manto y entonces los mantos que se ponían antiguamente, los esclavos los diferenciaban de las personas libres. Y efectivamente, cuando tú diferenciabas a un libre de un esclavo, algo que los distinguía a ellos era ese manto que se ponían delante, ese delantal. ¿Y qué significaba eso? Yo te sirvo. Estoy dispuesto a servirte. Tengo para mí, es un privilegio poder servirte. ¿En qué te puedo ayudar y en qué te puedo servir? Y eso se acostumbraba a ponerse un delantal blanco que los distinguía de las personas libres. Entonces cualquier persona que lo veía podía ver, esa persona es un siervo, esa persona tiene rasgos de humildad. La humildad bíblica no es que debido a que tú eres mi jefe y yo soy tu subordinado, entonces yo me sujeto y entonces yo me hago humilde a ti. No es porque tú tengas más dinero o eres millonario y yo no lo sea, entonces porque me conviene sujetarme, me sujeto a ti. Esa no es la forma de sujeción, esa no es la forma de sumisión, esa no es la humildad de la que Dios está hablando, sino una disposición de quién tú eres para el servicio de las demás personas y para el servicio de Dios. Y continuando en la palabra dice, ¿por qué? Porque Dios resiste, ¿a quién dice? A los soberbios o a los orgullosos. Dios se opone, como dijimos la semana pasada. Dios no solamente resiste o se opone, sino que trabaja en contra de los soberbios, de los orgullosos. O sea, tú tratas de hacer algo y no te sale, tú tratas de hacer otra cosa y no te sale, tú tratas de hacer un proyecto y tampoco te sale. Y tú dices, Señor, ¿qué está pasando? Dios te dice, yo me estoy oponiendo a ti por tu soberbia. Y yo me voy a asegurar de que no prosperes debido a tu orgullo y a tu soberbia. ¿Por qué? Porque Dios resiste, Dios los rechaza a las personas soberbias. Por esa razón tenemos que tener mucho cuidado. Y en esta mañana vamos a usar el ejemplo, rapidito, de 3 personas que menciona en la Biblia, 2 en el caso de orgullo y 1 en el caso de la humildad, y cómo Dios trabajó y cómo Dios obró en estos casos en la palabra de Dios con estos personajes. El primero de ellos, Faraón, muy conocido. Los egipcios eran conocidos porque tenían sus famosas pirámides que hasta ahora están allá en Egipto, y estas pirámides tenían por objetivo inmortalizar a los faraones, ¿cierto? Para que luego de los siglos, luego de muchísimos años y de milenios, uno pueda seguir hablando de esas personas. Y ahora justamente tú vas a Egipto y cada pirámide tiene los nombres de estos faraones. Pero ese era el objetivo de ellos. El imperio egipcio en su época fue el imperio más poderoso, que abarcó muchísimas partes, no solamente de partes de África, partes de Europa y partes de Asia. Y todo el esplendor y todo el progreso que ellos tenían, y habían conquistado y doblegado a muchísimos pueblos y naciones, lo cual lógicamente conllevaba a que el imperio, y especialmente Faraón, se llenara de orgullo. Los faraones se creían omnipotentes, se creían todopoderosos,
Y ellos actuaban de esa manera, lo cual también, o sea, la gente se adoraba a ellos y se postraba a ellos como si ellos fueran Dios, y ellos literalmente creían que era Dios. Por eso que cuando Dios le dijo a Moisés, ándate a Faraón y di que deje a mi pueblo salir, y Moisés se fue donde Faraón y le dijo, deja salir a mi pueblo, dice el Señor, y jaja, empezó a reírse Faraón. ¿Por qué? Porque él creía que era Dios. Yo no he dicho que se vayan. Dios dice que se vayan y deja ir a mi pueblo. Y Faraón dice, yo no he dicho nada. ¿Por qué? Porque él se creía Dios, literalmente. Y él se burlaba. ¿Quién es ese Dios? ¿Quién es ese Jehová para que yo oiga su voz? ¿Quién es? Yo no conozco, yo acá soy Dios y la gente va a hacer lo que yo digo. Esa actitud se toma, ¿sabes cuándo? Cuando oímos de algún asunto en nuestras vidas y no queremos arreglarlas cuando está mal. Eso es orgullo. Cuando hay algo en tu vida que tú no quieres arreglar y sabes que no está bien, eso se llama orgullo. Y Dios dice en la Biblia que te rechaza. Dice la Biblia que Dios se opone a la gente orgullosa. Faraón vio los milagros que Dios hizo a través de la vida de Moisés, pero le dice la Biblia que endureció su corazón. Finalmente, ya, bueno, váyanse, le dijo a Faraón, váyanse los israelitas. Pero luego cuando ya se habían ido, Faraón como que reaccionó ante lo que inicialmente había dicho, se llenó de orgullo, nuevamente endureció su corazón y lo conllevó a que se retractara. Juntó a todo su ejército con todos sus carros, con todo su armamento, con sus caballos, y se fueron tras los israelitas. Los israelitas para ese momento habían llegado a la ribera del Mar Rojo, y ahora estaba llegando el ejército de Faraón y en el medio estaba el pueblo de Israel. El pueblo de Israel empezó a desesperarse, empezó a angustiarse, y Moisés le dijo, estad quietos y conoced la salvación de Jehová. Dios le dijo a Moisés, levanta tu vara para que el mar se abra en dos. Efectivamente se levantó su vara, el mar se abrió en dos y el pueblo de Israel empezó a cruzar, empezó a cruzar, empezó a cruzar. Y cuando finalmente el pueblo de Israel terminó de cruzar, para esto la Biblia dice de que los egipcios no podían llegar donde estaban los israelitas porque una columna de fuego se interpuso en el medio para que ellos no avanzaran más. Y cuando hasta el último israelita recién logró pasar el mar, recién la columna de fuego se retiró, los egipcios entraron por ese mar seco y empezaron a cabalgar, y cuando todo el ejército estaba en el medio del mar, el mar dice la palabra, mira lo que dice en Éxodo 14, 27 y 28. Mira lo que dice la palabra. Entonces, cuando el sol comenzaba a salir, Moisés extendió su mano sobre el mar y las aguas volvieron con fuerza a su estado normal. Los egipcios trataron de escapar, pero ¿qué cosa dice? Pero el Señor los arrastró al mar. Enseguida las aguas volvieron a su lugar y cubrieron todos los carros y a sus conductores. El ejército completo de Faraón no sobrevivió ni uno de los egipcios que entró al mar para perseguir a los israelitas. ¿Por qué? Porque Dios resiste a los soberbios. Tú no vas a ganarme a mí, Dios le decía a Faraón. Tú vas a comprobar que tú no eres Dios, que yo soy Dios. Dios resiste a los soberbios. Y terminó la historia de Faraón y de su ejército en ese momento, y la victoria Dios se las dio a sus hijos. ¿Cuántos creen que la victoria siempre Dios le da a sus hijos? Amén. Por eso siempre decimos acá que estamos en el equipo ganador. Mira a la persona, tú lo dile, estamos en el equipo ganador. Dile eso. Estamos en el equipo ganador. Amén. Otro personaje que la Biblia también menciona es Saúl. La Biblia dice que Saúl fue el primer rey que gobernó Israel. Al comienzo parecía que estaba haciendo las cosas bien, como que no se contaminaba de la inmoralidad, parecía una persona discreta. La Biblia dice que en un momento el Espíritu fue llenado con el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, y parecía que estaba bien. Parecía que estaba bien, por ahí algunos saltaron. Yo dije Espíritu de Dios y plum, saltaron por ahí, ¿no? Pero la clave, mira, la clave para conocer el corazón de una persona, ¿sabes cuál es? Es que si es sumiso u obediente cuando se le indica que haga algo. La clave para conocer una persona orgullosa o una persona humilde es que cómo trabajas con la sumisión o cómo respondes, mejor dicho, ante la sumisión. ¿Cómo respondes cuando Dios dice algo? ¿Tú qué haces al respecto? Cuando el pastor, la pastora te dice algo, ¿qué haces al respecto?
Cuando un líder te indica algo o te reprende y llama atención, ¿cómo es que tú tomas aquella cosa? Dios le dio instrucciones específicas a Saúl sobre qué cosa hacer y en qué área tenía que obedecer. Mira lo que dice en 1 Samuel 15, para entender a dónde estamos yendo. Dice, después Samuel dijo a Saúl lo siguiente: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre tu pueblo Israel. Ahora pues está atento a la palabra de Jehová. O sea, en otras palabras, ¿qué significa? Obedece. Versículo 2. Así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía a Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene. No te apiades de él, Amalec y toda su nación. Mata a todos, a las vacas, a las personas. No te apiades absolutamente nada. O sea, en otras palabras, Dios le estaba diciendo: Saúl, obedece al pie de la letra. Mira, te voy a decir algo en esta mañana. Cuando Dios te pide que hagas algo, no es para que lo cuestiones, no es para que lo objetes, no es para que lo examines y evalúes cuál es tu criterio, para que lo refutes, para que lo contradigas, para que discrepes o para que lo obedezcas. Cuando Dios te pide, cuando Dios me pide, cuando Dios nos pide algo, es para que nosotros simplemente, una palabra, obedezcamos. ¿Amén? ¿Están seguros? ¿Amén? ¿Por qué? Porque es lo que Dios nos está pidiendo. Ahora, ¿por qué Dios nos pide eso? ¿Por qué Dios le está diciendo, o sea, destruye todo, no te apiades de nada? Pero bien interesante, ¿no? Porque acá, o sea, en otras palabras, Dios está diciendo, acá no importa tu punto de vista. Acá no importa lo que es lo que tú aprendiste, lo que tú te enseñaron. Porque muchas veces nosotros pensamos, no, pero yo creo, pero a mí me parece, pero a mí me enseñaron, ¿cierto? Y muchos de nosotros pensamos eso. Acá no significa de que, ¿qué harías tú si tú fueras Dios? Dios dice, yo soy Dios, tú no eres Dios. Yo doy las indicaciones porque yo tengo un propósito, aunque tú no los entiendas. La palabra dice, mis pensamientos no son tus pensamientos, mis caminos tampoco son los tuyos. Yo no pienso como tú, dice Dios. Y yo soy Dios y yo sé lo que está pidiéndote. ¿Qué hizo Saúl al respecto? En el capítulo 15, versículo 9 dice lo siguiente: Saúl y sus hombres, ¿qué cosa dice? Perdonaron la vida a Agag, al rey, y se quedaron con lo mejor de las ovejas y las cabras, del ganado, de los becerros gordos, de los corderos. De hecho, con todo lo que les atrajo, solo destruyeron lo que no tenía valor y lo que era de mala calidad. O sea, en otras palabras, trataron de interpretar lo que Dios había dicho. Y eso es lo que hace el orgullo. El orgullo siempre va a conllevar a la desobediencia. Y la desobediencia siempre te va a conllevar a que interpretes la palabra de acuerdo a tu conveniencia. O sea, uno empieza a desobedecer, uno se llena de orgullo, luego uno desobedece y cuando lee la palabra, uno concluye, bueno, pues, en el caso de Saúl y su gente, pero ¿por qué vamos a matar estas ovejitas tan bonitas? ¿Por qué vamos a bajar estas vaquitas tan hermosas? Mejor podemos alegrarle el corazón de Dios y vamos a llevar esta ofrenda de vaquitas y de corderitos para poder sacrificarlos en el momento. Porque en la Biblia justamente dice, ¿no?, que hay que presentar sacrificios a Dios. Pero este no era el caso en que tú tenías que presentar sacrificios, Saúl. Este era el momento en que tú tenías que obedecer. Es más fácil hacer sacrificios que obedecer, ¿cierto? Dios te dice, ok, ¿qué vas a hacer? Te levantas a las 6 de la mañana. Dios te dice, quiero que te levantes a las 5:30 de la mañana y que ores. O que des 10 soles. Bueno, doy 10 soles y duermo hasta las 8 de la mañana. Hola, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque Dios te pide algo, pero tú crees que con tu dinero tú vas a compensar la desobediencia. Nunca puedes compensar con desobediencia lo que Dios te pide que obedezcas. La obediencia es insustituible para la vida del cristiano. No importa lo que tú creas, es lo que Dios te dice que debes hacer. ¿Amén, hermanos? No importa. Ay, pero si son 2 hombres, no importa mientras haya amor. Si son 2 mujeres, no importa mientras haya amor. Ahora de la unión civil, el matrimonio, ¿verdad?, del mismo sexo. No importa lo que tú creas, es qué cosa Dios ha dicho al respecto. Amén. Acá no hay segregacionismo, acá no hay homofobia. Es lo que la Biblia dice. ¿Sobre qué basamos la vida? ¿Sobre lo que tú crees? ¿Sobre lo que a ti te enseñaron? ¿O sobre lo que la palabra de Dios dice? No interpretes a Dios. Amén. No interpretes su palabra. La Biblia dice, no cometerás adulterio. ¿Qué cosa dice? ¿Qué cosa tiene que interpretarse? No cometerás adulterio.
La Biblia dice, no robarás. ¿Qué tienes que interpretar? No hay nada que interpretar, solamente una palabra que hay que hacer, obedecer. Mira la palabra, por favor obedece, dile eso, dile eso. Por favor obedece. El orgulloso siempre, hay una palabra clave, el orgulloso siempre racionaliza el pecado, siempre lo racionaliza y trata de justificarse. No lo llama pecado porque el pecado es muy fuerte, lo llama problema. Muchas personas vienen a mí y me dicen, pastor, tengo un problema. ¿Así? Una vez un caballero, pastor, tengo un problema. ¿Sí? ¿Cuál es tu problema? No, bueno, yo sé que eres un hombre casado, sí, tengo 2 niñas, pero tengo un problema. ¿Cuál es tu problema? Estoy saliendo con la secretaria. Eso no es un problema, yo le dije. Eso se llama adulterio. Eso no es un problema. ¿Pero por qué? Nos conviene decir un problema, ¿cierto? Porque nos sentimos un poquito, no tan mal como decir, estoy adulterando. El adulterio es pecado según la palabra de Dios. Y Dios va a traer juicio sobre tu vida. Amén. Entonces, no podemos obrar así. El orgullo viene, mira, el orgullo viene innato, nos nace a nosotros, pero la humildad hay que buscarla. ¿Qué cosa es humildad? Los que quieren tomar nota. Humildad es una evaluación realista de quiénes somos a la luz de quién es Dios. Humildad es una evaluación realista de quiénes somos a la luz de quién es Dios. O sea, en otras palabras, una ubicaína. Yo estoy acá, Dios está allá. Yo no soy Dios, tú eres Dios. Dios no necesita de mí para ser quien es Él. Yo necesito de Él para ser quien soy yo. Amén, hermanos. Eso es humildad, una perspectiva clara. ¿Y qué cosa es el orgullo? El orgullo es pensar más alto de nosotros mismos y de nuestros logros que lo que Dios piensa. Ahora, vamos a ver algunos puntos de qué cosa hace el orgullo en la vida de una persona. ¿Okay? Vamos a ver, lo que hace el orgullo en la vida de una persona. Número 1, el orgullo es pecado y nos conlleva a pecar. Proverbios 21:4 dice lo siguiente: los ojos arrogantes, el corazón orgulloso y las malas acciones, ¿qué cosa dice? Son pecado. Eso es lo que hace el orgullo. Siguiente, por favor. El orgullo produce insolencia, descaro, o sea, una persona descarada. Proverbios 21:24 dice, qué bien le queda al orgulloso que lo llamen malcriado y vanidoso. Eso es lo que hace el orgullo. Otra cosa que causa el orgullo te vuelve enemigo de Dios. Proverbios 16:5, el Señor detesta a los orgullosos, ciertamente recibirán su castigo. El orgullo te conlleva a la desgracia, a la deshonra y a la destrucción. Proverbios 11:2 dice, el orgullo lleva a la deshonra, pero con la humildad viene, ¿qué cosa dice? La sabiduría. Y el Proverbios 16:18 dice, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. La desobediencia y el orgullo te van a conllevar a la obstinación y como consecuencia a que seas descalificado para ser usado por Dios. Y lamentablemente en este tiempo, como en la época de Saúl, él era así, pero también se ha trasladado a nuestros tiempos también personas obstinadas, desobedientes, orgullosas, que luego el favor, la gracia de Dios ya no están del lado de ellos. Mira qué pasó con Saúl al respecto. Vamos a ver qué le pasó a Saúl debido a ser obstinado, terco, testarudo, orgulloso y desobediente. Mira lo que le pasó en 1 Samuel 15:22. Samuel respondió de parte de Dios y le dijo, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios o que obedezcas a su voz? ¿Por qué? Porque en esa época, como les dije antes, se cortaban a los animales, se abría el animal, eso se lo quemaba en un altar con fuego y ese humo que subía de ese animal, Dios lo veía como una ofrenda agradable. Dios olía y se complacía con esa persona. Pero acá Dios no le había dicho que haga eso. Dios le había dicho simplemente obedece al pie de la letra lo que yo te digo. Y ahora Saúl estaba queriendo compensar con sacrificio lo que estaba dejando de hacer por desobediencia. Por eso Dios le dice, ¿qué es lo que más le agrada a Dios? ¿Tus ofrendas, tus vaquitas, tus corderos que estás quemando en sacrificio o que obedezca su voz? Escucha. Mira la persona, le dice, escucha, dile. Escucha, mira. ¿Qué cosa dice? Escucha. La obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de los carneros. La rebelión es tan pecaminosa como, ¿qué dice?
como la hechicería, y la terquedad tan mala como el rendir culto a los ídolos o la idolatría. Así que por cuanto has rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado también como rey. Dios lo desechó, Dios lo descalificó, Dios lo hizo a un lado para que ya no siga siendo rey. A Saúl le sobrevino la desesperación, la desconfianza, la soledad, la angustia. Dios dejó de hablarle. Ya Dios no le hablaba como antes le hablaba. Saúl fue a consultar a una adivina. Porque como Dios no le hablaba y él quería respuestas para ella, ahora fue a buscar la adivina. Perdió la batalla contra los filisteos y terminó suicidándose. Imagínate cómo termina la vida de un hombre que al comienzo parecía que estaba haciendo las cosas bien. Al comienzo parecía que estaba agradando a Dios. Al comienzo parecía que tenía algunas manifestaciones espirituales, porque dice que empezó a hablar en lenguas y empezó a adorar a Dios. Estaba profetizando, pero todas estas manifestaciones eran superficiales en su corazón. Él no había nacido de nuevo. Y mira cómo acabó. ¿Por qué? Porque Dios resiste ¿a quién? A los soberbios. Dios resiste a los soberbios, pero luego continúa 1 Pedro y da gracia ¿a quién? Y en este caso vamos a hablar de un personaje llamado David. Porque David es un personaje para mi gusto de los más poderosos que en la Biblia se mencionan. ¿Por qué? Porque cuando Dios desechó a Saúl, inmediatamente, miren lo que dice en el capítulo 13, en el versículo 14, cuando pecó y desobedeció Saúl, dice lo siguiente, Dios hablando, mas ahora tu reino, Dios le dice a Saúl, tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Se refería a David. David, para cuando Samuel le dice esto a Saúl, David tenía 8 años. Tenía 8 años, estaba jugando con su skateboard de repente, o estaba jugando ahí Wii o PlayStation, y en ese momento Dios hablando de ese niño de 8 años, es un hombre según mi corazón. Qué interesante, ¿no? ¿Por qué? Por cuanto Saúl había sido desechado, ahora hay un hombre según mi corazón. Pero cuando tú ves los inicios de la vida de David, David comenzó como un pastor de ovejas, el menor de la familia de Isaí. La Biblia dice que David tocaba el arpa. Era un cantante, era un músico, era un compositor. La gran cantidad de salmos en la palabra, que son 150, la mayoría de ellos fueron escritos por David. Ahora, de ningún hombre en la palabra se hace esta mención, un hombre según el corazón de Dios. Pero la pregunta es, ¿acaso no fue David un hombre que reveló también un lado oscuro en su naturaleza humana? La Biblia acaso no menciona que cometió pecados muy graves, para los cuales no cabía ningún sacrificio. Entonces la pregunta es, ¿por qué Dios lo llama a David un hombre según su corazón? ¿Por qué se lo describe así? ¿Por qué? Porque el primer rey fracasó. Su orgullo, su obstinación y su desobediencia lo conllevó a que fueran desechados. Pero mejor dicho, antes de que ya fuera desechado, Dios ya había preparado el corazón de otro hombre. Y a pesar de que sea niño, Dios estaba ya dirigiendo el destino para que se convirtiera en el siguiente rey. Jehová se ha buscado un varón. Ahora, hay todo un crédito, ¿saben en quién? En Dios. Porque Dios cuando te mira, no te mira por lo que eres ahora. Dice la palabra que Él te escogió antes de la fundación del mundo. ¿Por qué? No lo sé. ¿Por qué? ¿Acaso porque eres mejor que otro? No. ¿Por qué escogió a uno y por qué otro no lo escogió? Yo no lo sé por qué. Pero yo le doy gracias que Él me escogió a mí, como que te escogió a ti también. Amén, hermanos. Entonces, eso de la elección divina y eso de que Dios nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo no es por ningún mérito. Dios lo escogió a David porque estaba en sus planes eternos y en su omnisciencia Él había escogido y en su soberanía había escogido también a David antes de que David se enterara. David, te he escogido, pero no me has consultado. Pero yo tengo mis planes, pero yo tengo mis proyectos, pero yo tengo mis anhelos y quiero lograr muchas cosas en la vida. Quiero viajar a Europa, quiero hacer muchas cosas y quiero tener tal carrera y tal profesión. Yo te he escogido. Tú no vas a cumplir tus propósitos primero antes que los míos, dice Dios. O sea, nosotros estamos llamados a cumplir los propósitos de Dios. Cuando tú cumples los propósitos de Dios, por ende, tú cumples tus propósitos. ¿Amén?
Porque Dios los encarrila a los suyos. No es que Dios se acomoda a ti, tú te acomodas a Él. Ahí encuentras bendición, satisfacción y todos los planes de Dios para tu vida. Pero Dios lo había escogido, hermanos. Y eso es verdad también para cada uno de nosotros. Cuando Samuel fue a la casa de Isaí, porque Dios le dijo, anda a casa de Isaí para que se unja al siguiente rey en Israel. Dice la palabra que Samuel llegó a la casa de Isaí y yo he venido porque de acá Dios va a ungir al próximo rey. Y empezó a desfilar una persona, el más grande, dice, empezó a desfilar 1,90 m, un cuerpazo, ya sale en la televisión, en la propaganda, con sus ojos verdes, un pelo largo y moviéndole ahí con el viento. Y Samuel dijo, este es el hombre que Dios ha escogido. ¿Y qué cosa le dijo Dios? Mira lo que dice. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura. ¿Por qué? Porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Desfilaron uno, este otro será, bueno, es un poquito más bajito, pero igual tiene buen cuerpo, igual tiene buen porte, la corona le va a quedar bien, no, tampoco está. Desfilaron 7 hijos de Isaí. Y Samuel dijo, ninguno de estos es. ¿No te queda ningún otro hijo por ahí? Y Isaí, como la chilenita, empezó. Me había olvidado, tengo otro hijito, pero ese es el pastor de ovejas, él no es. Y Samuel le dijo, no vamos a cenar sin que él venga. Lo mandaron llamar a David. Para este entonces David tenía 16 años, habían pasado 8 años, ahora tenía 16 años. Y llegó, me imagino, todo sucio, lleno de tierra, de repente sus manos todas sucias, sus pies todos sucios, de excremento de oveja. Y yo no sé todo lo que había pasado ahí en el día. Pero ahora Dios le dice, este es. Señor, discúlpame, no he escuchado bien. ¿Cómo dices? Sí, ese, el más chiquito, de 16 años. Ese que está con toda la cara sucia, con sus pies sucios. Ese es el que yo he escogido. ¿Por qué? Porque a Dios le plació escoger, ¿a quién? A David. Esa fue la decisión de Dios. Ahora dice la palabra que inmediatamente lo ungieron a David con aceite y en ese momento el Espíritu de Dios se puso sobre David. Dice la palabra que inmediatamente también un espíritu malo empezó a atormentar a Saúl. Y ahora llamaron a David a palacio para que tocara el arpa para Saúl. Cuando David tocaba el arpa, el espíritu malo huía de Saúl. Qué interesante, ¿no? El espíritu del Señor había abandonado a Saúl, mientras que la vida de David estaba llena del Espíritu Santo. ¿Cómo son estas contraposiciones que en la palabra menciona? El Espíritu de Dios se aparta de Saúl, un espíritu malo, pero David, lleno del Espíritu, tocaba el arpa y huía el espíritu malo delante de la presencia de Saúl. La Biblia también dice que los celos de Saúl empezaron a conllevarlo a que varias veces él atentara contra su vida. Pero lo más destacado de David se ve en que en varias oportunidades David perdonó la vida a Saúl, porque ahora Saúl estaba tan celoso de David que quería matarlo y quería deshacerse de él. En una ocasión en la que Saúl estaba buscando a David para matarlo, entró a una cueva, ahí se quedó dormido, pero él ni siquiera sabía que dentro de la cueva estaba David escondiéndose de Saúl. Saúl entró ahí para calentarse, para cobijarse, se quedó dormido con un grupo de sus oficiales. Y ahí cuando se quedó dormido, los amigos de Saúl que estaban escondidos dijeron, ahora es el tiempo, ahora es el momento, entiérrale esta daga en su corazón y deshazte de tu enemigo. Y Saúl dijo, no puedo hacer eso, yo no puedo tocar al ungido. Y David dijo, yo no puedo tocar al ungido de Dios. Yo no puedo tocarlo, o sea, Dios me libre de hacer tal cosa, de tocar al ungido de Dios. Ese era el corazón que tenía David, un hombre conforme al corazón de Dios. Otra gran muestra de humildad se ve cuando David enfrenta a Goliat. Goliat tenía 2,90 m. Su armadura pesaba alrededor de 100 kilos. Su sola presencia intimidaba a cualquier persona que se ponía al frente. Él estaba delante, en medio del ejército de los filisteos, acá los israelitas, y él se burlaba de todos los israelitas, y nadie supuestamente podía derrotarlo por todo lo que él, la impresión que daba. Pero la grandeza de David se da, ¿saben en qué? En que él no se apoya o no se jacta de lo que él es. Porque él era un muchacho para ese entonces más o menos de 18 años. Y ahora él está con 18 años, de repente bajito, flaquito y todo lo demás.
llevándole la lonchera a sus hermanos, que eran hombres sí de guerra, y él como pastor de ovejas deja eso, lleva la lonchera, escucha que hay todo este alboroto con este paladín filisteo de 2 metros 90 de estatura, este gigante, y nadie, todos muertos de miedo, nadie quería enfrentarlo. David se enteró de eso y fue y dijo, yo voy a derrotar a ese filisteo. Yo voy a hacerlo, pero bien interesante, ¿no? Porque cuando vino delante del filisteo, el filisteo empezó a reírse y todo el ejército filisteo, jaja, porque lo veían un hombre de 1,60 y tantos, de pronto contra un hombre de 2,90 que lo doblaba de estatura, en cuerpo y toda su armadura, y el otro solamente con su onda. Y lo amenazaba y lo amenazaba y lo amenazaba el filisteo, Goliat, a David y a todo Israel. Y mira lo que dice la palabra, qué respuesta le dio David a Goliat. Y le dice, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. O sea, en otras palabras, el que es humilde tiene una distinción, sabe algo, que no es por fuerza ni poder, sino por su Santo Espíritu. El humilde. Pero el que no es humilde cree que él puede, porque yo sé, porque yo conozco. La palabra dice, no te apoyes en tu propia prudencia, apóyate de Jehová de todo tu corazón. Y David la tenía bien clara en ese sentido. Yo con mis fuerzas ya fui con este gigante, pero yo vengo no en mi fuerza, yo vengo en las fuerzas del Señor. El Señor que me da las victorias en toda batalla, como que así fue. La humildad de David, hermanos, se vio paso tras paso en su vida. La humildad de David se vio en que nunca dio un paso sin antes consultar la voluntad de Dios. Si él iba a atacar, le consultaba a Dios, Dios, ¿debo atacar o debo esperar? Dios le decía, espera, él esperaba. Ahora sí, anda, anda. Dios le dio a Israel las estrategias de qué cosa hacer, de qué cosa no hacer, y les dio todas las victorias al pueblo de Israel cuando David estaba al frente del trono de Israel. Pero algo sucedió en la vida de David que es bueno también mencionar. La Biblia dice lo siguiente, en el tiempo en que los reyes salen a la guerra, porque había un tiempo en que todos los reyes salían a la guerra, y en ese tiempo, en el momento en que David tenía que estar en la guerra, la palabra dice que David se quedó en su casa, descansando, ocioseando. Un día de esos se subió al techo de su casa, miró por la ventana y miró a una vecina que se estaba bañando, la Biblia dice la cual era muy hermosa. Preguntó quién era ella, le dijeron sí, es la mujer de un tal Urías que está ahorita peleando en la guerra. La mandó a llamar, la conoció, se acostó con ella y la embarazó. Luego ordenó para tapar su adulterio, ordenó a los oficiales pongan al marido de ella al frente de la batalla, lo más cercano de los enemigos. En el fuego cruzado, en las flechas y las lanzas y todo lo demás, murió Urías. Luego la mandó a llamar a ella, a la viuda, y la hizo su esposa. Pero ¿saben qué? Hay un principio que tenemos que aprender, que Dios nunca pasa por alto el pecado. Por el hecho de que no te está pasando nada, no significa que Dios se quedó dormido o que Dios no sabe lo que has hecho. Como tampoco Dios pasaba por alto lo que David había hecho. El pecado siempre sale a la luz. Por más que trates de taparlo, de esconderlo, de camuflarlo, la verdad siempre se descubre. La Biblia dice, no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. No hay nada oculto que no salga a la luz. Cuando algo huele mal, huele mal. Cuando algo está podrido, hay algo. Y en el ambiente espiritual también hay algo espiritual que se sabe que algo no huele bien. Y cuando David hizo todas estas cosas, dice la palabra que pasó un año y luego de un año vino el profeta Natán a David. Y le dijo lo siguiente, mira cómo empieza. Jehová envió a Natán a David y viniendo a él le dijo, o sea, en otras palabras, imagínate, está Natán el profeta yendo donde el rey. Ahora, yo me imagino, ¿no? Cualquier persona que va donde el rey va con más respeto. Y rey, ¿cómo está usted? Mire, qué bueno. ¿Y cómo va el gobierno, etcétera? Tengo que decirle algo. No se vaya a ofender usted, por favor, reycito. Yo lo aprecio mucho, pero nada de esto. Acá Natán estaba representando la palabra de Dios. Es que yo no soy tu amigo, David. Yo no soy tu amigo. Acá no hay amistad.
Acá hay el mensaje de Dios para la vida, te guste o no te guste. Acá en la iglesia predicamos el evangelio, amén, hermanos. Y la Biblia dice mismo que el evangelio ofende, ¿sabías? Dice la palabra que el evangelio puro no trae armonía, muchas veces trae división. Por eso en tu casa hay veces estás dividido. Por eso es que en tu casa de repente tus papás, tus hermanos, tu familia no quieren saber nada de ti porque eres creyente. Porque Jesús dice, yo he venido a traer división. Ahora tienes que tú, ¿de qué partido estás? ¿De qué lado estás? Hay veces las posturas pueden ser irreconciliables. ¿Vas a seguir al Señor o vas a preferir lo que tu familia, lo que tus amigos, etcétera, te están diciendo que hagas? Y acá Natán viene con voz profética de Dios y le dice, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija, dice. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y le dijo a Natán, vive Jehová, David está hablando, vive Jehová, que el que hizo tal cosa es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Wow. Mira, di conmigo, wow. ¡Plah! Le lanzó la daga. El evangelio y la verdad de la palabra de Dios, cuando te lanza la daga, el propósito no es matarte. La palabra de Dios es como el bisturí. ¿El bisturí mata o no mata? No mata, pero te corta. Por eso la palabra de Dios dice, es como espada de 2 filos. Cualquier espada, en otros contextos, es para matar. Pero solamente la palabra de Dios es la única que no mata. Bueno, mata tu carne, ¿sí? Mata lo que tenga que matar, pero como el bisturí de cirujano va a cortar donde tenga que cortar. Y va a profundizar lo que tenga que profundizar. Y va a doler, va a doler. A David le dolió muchísimo. Entonces, la humildad, hermanos, se ve en qué. O sea, la humildad se ve, ¿sabes cuándo? Porque ¿cuántos creen que cualquiera puede pecar? No, tú y yo no estamos llamados a juzgar a David por su adulterio, por cualquier otro pecado, ni por nada. Nadie podemos juzgar. Pero la cosa es, ¿qué haces cuando pecas? Como dijimos, tú puedes ocultarlo, puedes taparlo, puedes camuflarlo, puedes hacer eso. Pero la grandeza en la vida de David y su humildad radica porque ¿qué cosa haces cuando pecas? ¿Qué cosa haces cuando caes en tentación? ¿Qué es lo que haces? Y David es un gran ejemplo para eso. Tú recibes la palabra o la rechazas, la abrazas o la haces a un lado. La reprensión llega a tu vida y te conmueves y te arrepientes o te llenas de orgullo y no escuchas. ¿Te justificas o pides perdón? ¿Qué cosa hizo David? ¿Saben lo que hizo David? Escribió el Salmo 51 y dice lo siguiente: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado siempre está delante de ti. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Versículo 10. Cree en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueve un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de la salvación y espíritu noble me sustente. La diferencia entre Saúl y David radica en que mientras Saúl trataba de justificarse por todos los medios, sí, que un par de ovejitas te traje para sacrificar, que mira un corderito, que el pueblo no me dejó matar lo que tú dijiste. O sea, yo desobedecí porque me incitaron a ello, porque soy una persona débil, porque me siento muy solo, porque me siento muy abandonado, porque nadie me comprende. Entonces por eso hice lo que hizo. Pero mientras Saúl se justificaba,
David ni siquiera tenía la posibilidad de mirar al cielo por su pecado. Estaba arrepentido, estaba destrozado. No tenía fuerzas espirituales. Por eso le está diciendo con tanto fervor: Señor, crea en mí un corazón limpio, porque mi corazón no está limpio. Señor, tengo todo esto corrompido, todo está podrido. Sáname, restáurame. Señor, haz lo que tú quieras conmigo, por favor. Haz lo que tú quieras, pero no quites de mí tu Santo Espíritu. David apreciaba tanto el Espíritu, la presencia de Dios, que era lo que él más anhelaba en ese momento de angustia. Humildad. Humildad a todo costo. ¿Estás dispuesto a humillarte? ¿Estás dispuesto a arrepentirte? Dios te va a perdonar, sí te va a perdonar, pero nunca te va a perdonar con el orgullo, porque Dios no pasa por alto, porque Dios resiste al soberbio. Dios no lo deja pasar. Y por último, en el versículo 16 y 17, tú no deseas sacrificios, de lo contrario, yo te ofrecería uno. Bien interesante, ¿no? Con la experiencia del pecado que él había hecho, él ya sabía que él no iba a hacer un sacrificio, no iba a matar un corderito, porque era fácil, ¿cierto? Tapar mi pecado, mato un corderito, la sangre con el fuego, ya fui, me persino y listo. David sabía y dice lo siguiente: tú no deseas un sacrificio, de lo contrario, yo te ofrecería uno. Tampoco quieres una ofrenda quemada. Mira, el sacrificio que sí deseas, ¿qué cosa es? Un espíritu quebrantado. Tú no rechazarás un corazón arrepentido. O sea, el principio que hay que entender, hermanos, y que David comprendió, es bien importante, porque David, siendo rey, estando en la cúspide de toda una nación, teniendo muchos otros reyes que estaban y súbditos bajo él, teniendo toda la riqueza, teniendo todo el oro, teniendo todo a su disposición, él siendo el poderoso sobre una nación, él estaba diciendo: nada de eso vale, mis logros no valen, mi conocimiento no vale, mis relaciones no valen. Señor, realmente lo que yo puedo comprobar en esta hora, lo que tú realmente deseas es un espíritu quebrantado, porque a ese tú no vas a rechazar. Si yo trato de justificarme, me vas a rechazar. Si trato de taparlo, me vas a rechazar. Si trato de justificarme, me vas a rechazar. Pero lo que no vas a rechazar es mi quebranto, es mi humillación. Y eso es lo que Dios busca en tu vida y en mi vida. Y si vas a ser cristiano de verdad, Dios te dice: ok, tienes dos posturas. O te arrepientes y vives una vida cristiana de verdad, o simplemente la camuflas, lo pones debajo de la alfombra y sigues con tu vida. Hay dos posiciones. Un hombre conforme al corazón de Dios, David. ¿Por qué? Porque así como cayó tan bajo en su pecado, así como estuvo tan profundamente en el hoyo, en el fango del pecado, su humildad fue del mismo modo. Él estuvo dispuesto a hacer lo que sea, que sea, que sea. Se humilló hasta lo sumo. Por lo cual Dios dijo: te perdono. Porque cuando vino el profeta y David le dijo: he pecado, el profeta le dijo: no morirás. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de segundas oportunidades, amén. Y Dios es un Dios de nuevos comienzos. Y no importa tu pasado, no importa lo que hayas hecho hasta hace 5 minutos o hasta antes de venir, no importa. Cuando estaba la mujer adúltera ahí delante del Señor, todos querían agarrar las piedras, porque según la ley decía eso. ¿Y qué cosa dijo Jesús? El que esté sin pecado, lance la primera piedra. Todos los mañosos y adúlteros dejaron las piedras ahí, todos. Nadie se salvó. Y solamente quedó Jesús, que tenía el derecho a tirar la piedra, porque él no tenía pecado y él puso la condición, y la mujer. Y Jesús le dijo: mujer, ¿dónde estaban los que te acusaban? Ninguno te ha condenado. Ella dijo: no, Señor, ninguno me ha condenado. Y el Señor le dijo: ni yo tampoco te condeno. Pero al final le dice: vete, ¿y qué más? Y no peques más. Dios nos da una oportunidad, por supuesto, pero vive bien, haz las cosas correctas, tienes todas las de ganar. Pero ¿cuál es la condición? Al corazón contrito
y humillado, arrepentido y quebrantado, tú no vas a despreciar, oh Señor. Y eso es lo que Dios quiere. Para terminar, de David vino el Mesías. Interesante, ¿no? Un hombre que adulteró, un hombre que fue cómplice de asesinato, un hombre que cayó tan profundamente, pero Dios lo llama a él un hombre según su corazón. Y de esa descendencia de un hombre como David vino el Mesías. Por eso cuando la Biblia dice en el Nuevo Testamento, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Imagínate el honor de David, que aún en su muerte, siglos después, a Jesús, el Hijo de Dios, la gente decía, Jesús, hijo de David. Pero es pecador, sí. Pero como dije, no es si pecas o no pecas, sino qué haces cuando pecas. Humildad versus orgullo. Dios resiste al soberbio, pero al humilde le da gracia, le da favor, le da oportunidad, le da puertas abiertas. Tú no puedes poner condiciones. Es una rendición total e incondicional ante la soberanía y la santidad de Dios. Eso es humildad. ¿Estás dispuesta a humillarte delante del Todopoderoso? Sabiendo de que Él no te va a condenar ni a juzgar, sino que te va a abrazar con misericordia. Y te va a decir, te perdono, te perdono, te perdono, te perdono, te perdono. ¿Cuántos de ustedes quieren que inclinen su rostro? ¿Cuántos de ustedes sienten que necesitan el perdón de Dios en algún área de su vida? Y el orgullo está bloqueando eso. ¿Cuántos de ustedes sienten que necesitan el perdón de Dios? Levanta y baja tu mano, que me gustaría orar por ti. Dios les bendiga. Hay varios. Hay varios. Él resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. Y Dios tuvo que humillarme a mí en mi matrimonio, porque yo era orgulloso. Y me dio de alma por mi orgullo. Me dio de alma, de alma, de alma. Y cuando estaba en el suelo, humillado, Dios de ahí empezó a levantar mi vida. Pero tuve que llegar a ese punto de callarme, de reconocer mi pecado, de reconocer lo vil que yo era. Y ahí pude comprobar y gustar del amor de Dios y de cómo Él me amaba y quería darme una nueva oportunidad. Eso es lo que yo hice en mi vida y en mi matrimonio. Solo así empezamos a disfrutar de su gracia, de su favor para nuestras vidas y nuestro hogar. Dios puede hacer lo mismo en tu caso, pero tienes que estar dispuesto y decidido a cambiar y a buscar el perdón y la restauración. Padre amado, en el nombre de Jesús, tú nos conoces, Padre. Tú sabes quiénes somos, Señor. Tú sabes lo que cada uno ha hecho, Señor. Tú sabes, Señor, que el orgullo se interpone para que tú des tu gracia. Ya que hay muchas manos que se han levantado, Señor, que tú las conoces, que tú las amas. Pero tú quieres de cada uno una acción, Padre amado. Una acción de arrepentimiento. No una acción de orgullo, de soberbia. No una acción de insensatez, de necedad, de ser tercos y testarudos. No una acción de tratar de justificarnos. No una acción de tratar de tapar. No una acción de hacer sacrificios para tratar de agradarte, porque tú no quieres sacrificios, tú quieres un corazón contrito y humillado. Yo te pido por los corazones de las presentes acá, Señor, que pueda haber humildad en reconocer y el deseo de cambiar, Señor. Ayuda a cada uno de los presentes, Señor, en el nombre de Jesús.